Hola chiquillas y chiquillos de segundo nivel, vamos a ir viendo lo que corresponde a la evaluación de la unidad uno, ¿ya? Si ustedes se fijan en el caso del ejercicio número uno, me preguntan el término cuadrático de la siguiente ecuación cuadrática, ¿ya? Si nos vamos viendo en el caso del ejercicio uno, voy a poner algo parecido, menos 8x elevado a 2 más 12x menos 15 igual a 0, ¿ya? El término cuadrático es esto, simplemente es el menos 8x elevado a 2, ese es el término cuadrático, ¿ya? Y en el caso de el más 12x, es el término lineal, ¿ya? Y por último, el menos 15 es el término independiente. Entonces ahí le puse los nombres para que lo recuerden y ahí deducen cuál es el que corresponde en el ejercicio número 1. En el ejercicio número 2, yo le estoy pidiendo determine el valor de x. Yo tengo, por ejemplo, 5 elevado a, no sé, 8x igual a 5 elevado a 16, supongamos. Cuando yo tengo cuando yo tengo una ecuación exponencial, ¿ya? Me fijo que las bases sean iguales, porque lo que me dice la ecuación exponencial, que si las bases son iguales en dos potencias, los exponentes tienen que ser iguales. Dos potencias no pueden ser iguales si las bases son iguales y los exponentes son diferentes. O sea, si yo tengo 5 elevado a 3, jamás me va a dar un 5 elevado a 7 igual a 5 elevado a 3. ¿Te fijas? Tienen que ser el mismo número arribita para que sean iguales estas dos potencias. Entonces, aplicando la misma idea, simplemente, como dije anteriormente, que si las bases son iguales, entonces los exponentes tenían que ser iguales. Por lo tanto, el 8x tiene que ser igual a 16. Es que eso es lo que me discutían varios, pero es que no se ven iguales. No es que da lo mismo que no se vean iguales. Yo lo necesito, o yo estoy exigiendo que tienen que ser iguales, porque ahí me dicen que esas dos potencias son iguales. Y más encima tienen la misma base. Así que los exponentes tienen que sí o sí ser iguales, ¿ya? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Simplemente se resuelve la ecuación de primer grado que tengo en el exponente, que en este caso es 8x igual a 16. El 8 que está multiplicando va a pasar dividiendo al 16, siempre pasa en la parte de abajo el que está pegada a la x, ¿ya? Independiente si es más grande o más chico, da lo mismo. El que está pegado a la x es el que queda abajo, ¿ya? Y siempre es el de arriba dividido con el de abajo. Y en mi caso, la división es exacta y me da 2, ¿ya? Ahí ustedes tienen que ver, simplemente son los mismos pasos, exactamente los mismos pasos, y tienen que ver cuál de eso me corresponde en la alternativa, ¿ya? En el ejercicio número 3 es de la guía número 3 que corresponde a ecuaciones, a una función cuadrática. Yo entonces tengo una función, por ejemplo, f de x, voy a poner la misma función, ¿eh? 2x cuadrado más 3. Pero en vez de poner f de menos 1, que es lo que me sale acá, yo voy a poner eh, f de menos 2, por ejemplo. En el mismo caso, pero le pongo un menos 2 en vez de menos 1, pero es para que me entiendan la idea de que voy a hacer eso. Entonces, aquí me dice que hay un 2 adelante, pongo 2 porque cuando está pegado un número con la letra, es un por, y en vez de colocar el x, ¿ya? En vez de colocar esa x, yo voy a colocar el menos 2. Entonces voy a poner el menos 2 en paréntesis, porque está elevado a una potencia. Así que, te fijas que en vez de poner la x, pongo menos 2, ¿ya? Bajo el más 3. Te fijas, lo único que cambié de la expresión de arriba con la de abajo, en vez de una x, puse el menos 2, que es lo que me están preguntando. En el caso tuyo sería el menos 1. Entonces me va a quedar 2. Siempre hago la potencia antes que la multiplicación y el menos 2 elevado a 2 es menos 2 por menos 2.
¿ya? Es menos 2 por menos 2. Menos por menos es más, y 2 por 2 son 4. Por lo tanto, aquí me queda 4. Positivo, está multiplicado, más 3. Tengo una multiplicación, tengo una suma. Primero hago la multiplicación, que en este caso sería 8, y después le sumo 3, que en este caso sería 11. Entonces, mi resultado, cuando el x vale menos 2, es la función f de la menos 2 es igual a 11. Y ahí marco la alternativa. Entonces, en el caso de ustedes, solamente reemplácenlo por un menos 1, pero es el mismo procedimiento, los mismos signos, por si acaso, porque le puse con un negativo para que se fijaran que no había variación, ¿ya? Entonces, para que ustedes entiendan el ejercicio número 3. En el ejercicio número 4, corresponde a la guía número 4, y esta es de ecuaciones logarítmicas. Las ecuaciones logarítmicas son muy parecidas a las ecuaciones exponenciales. Las ecuaciones exponenciales, si ustedes se fijaron, ni siquiera pesqué que la base era 5, simplemente que lo único que me importaba es que tuvieran la misma base. Aquí es exactamente lo mismo. Cuando yo tengo dos logaritmos, logaritmo de 8, me queda 3x igual al logaritmo de 12 en base 8. Si ustedes se fijan, ambos logaritmos son iguales, ambos logaritmos tienen la misma base, esta es la base, ¿ya? Pero los argumentos visualmente no se ven iguales, lo mismo que antes, me da lo mismo que no se vean iguales, tienen que ser iguales. Si dos logaritmos son iguales y tienen la misma base, los argumentos, que en este caso el 3x, tiene que ser igual al otro argumento, sí o sí, ¿ya? Aquí este 3 está multiplicando, va a pasar dividiendo. En este caso de ustedes ya está listo, ya me dice que el x es igual al otro número por si acaso. Así que llegar y marcar la alternativa. Pero para que me entiendan la idea, aquí el 3 pasa dividiendo al 12 y me va a quedar ese resultado. Entonces, para que se entienda que prácticamente ni siquiera pesqué porque hice lo más sencillo, solamente recuerden que hago solamente la pincelada en las evaluaciones, ni siquiera estoy preguntando nada de análisis, solamente lo más básico de lo más básico, ¿ya? Pero igual, cualquier duda, cualquier duda, pregúntenme por WhatsApp. Pero recuerden que está en la plataforma, también aparece mi número de o sea, mi número de WhatsApp para que me puedan hacer las consultas, ¿ya? Porque mi nombre es Lorena Vargas, así que para que no se confundan con qué profesor les toca, ¿ya? Vamos viendo entonces en el ejercicio número 5, esto corresponde a la guía número 3. La guía número 3 me dice el punto de intersección. Cuando yo saco los puntos de intersección en el eje Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aparte. 4x cuadrado más 7x más 11. El punto de intersección en el eje Y es 0,11. Siempre 0, el número de acá es el término independiente. ¿Ya? Si el término independiente es positivo, me va a quedar positivo, obviamente. Si el término independiente es negativo, por ejemplo, si hubiera estado en vez de un más o un menos, acá me va a aparecer un menos, me va a quedar menos 11. Pero siempre es el término independiente el que acompaña al 0 y es el punto de intersección en el eje Y. Otra forma de verlo es cuando tú dices, cuando x vale 0. ¿Ya? Es el punto de intersección en el eje Y. Entonces lo reemplazo, en vez de poner x, pongo ceros y te va a quedar igual el menos 11 en mi caso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces 0, menos 11. ¿Ya? Ahí tú tienes que hacer lo mismo en la número 5 y simplemente lo resuelves. En el ejercicio número 6, aquí lo que hay que hacer es resolver esa ecuación de segundo grado, ¿ya? Me dice las soluciones de la ecuación cuadrática son, y ahí me aparecen 4 tipos de solución. Vamos viendo en el caso del número 6, yo voy a poner algo parecido, 2x cuadrado más 8x igual a 0. Le puse los mismos signos, le cambié los numeritos, pero para que se entendiera la idea. Lo primero que yo hago es factorizar por x. Pongo x por. Si ustedes se fijan, si yo saco una x, se me va a ir ese 2, así que me va a quedar 2x y me va a quedar el mismo más y se me va a ir el x, ¿ya? Entonces, me queda así, ¿te fijas? Entonces me queda el 8y, ¿ya?
Entonces, vamos a ponerlo como estado original para que no se confundan, pero a esa es la factorización, así de siempre, simplemente se me fue, dejé la X al lado. ¿Qué significa esto? Que si una multiplicación es igual a cero, significa que uno de ellos es igual a cero, o el X vale cero, o lo que aparece dentro del paréntesis, que es el 2X más 8 igual a cero, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer ahora, ya tengo el X vale cero. Si tú te fijas, en todas las alternativas me sale el X1 vale cero. Entonces, en toda la alternativa ya tengo la primera solución, que es el X1 vale cero. Lo que tengo que deducir ahora es el X2, ¿ya? ¿Y cómo yo voy a sacar el X2? Despejo esta ecuación de primer grado. El 8 está sumando, entonces bajo el 2X y el 8 va a pasar restando, y al restarlo al 0 me va a quedar menos 8, porque me queda 0 menos 8. Entonces simplemente tú ves un cambio de signo. El 2 que está multiplicando acá, si usted se fija, va a pasar dividiendo acá. Entonces el X va a ser igual a la división de menos 8 dividido en 2 y es menos 4. Entonces aquí ya tengo que el X2 es menos 4. Obviamente que no son los mismos, no es el mismo ejercicio, por lo tanto no son los mismos resultados, pero siempre coincide en el primero que vale 0, ¿ya? Entonces ustedes tienen que resolver eso y ver cuál de las alternativas corresponde, ¿ya? Si no me entendieron, igual pueden retroceder el video o algo así. Si siguen sin entenderme, pueden preguntarme por WhatsApp, ¿ya? En el ejercicio número 7 me salen 4 gráficas y me sale el logaritmo de X en base 5. Aquí sí o sí yo tengo que ocupar la guía, ¿ya? La guía, si usted no estuvo en clases conmigo de manera presencial, ocupe la guía. La guía aparece, eh, porque aquí me dice el logaritmo de X en base 5, es el caso 1 del gráfico de logaritmo. Entonces tú te vas a la parte de la guía, al caso 1 de los gráficos de logaritmo, y te vas a fijar que hay dos alternativas que cumplen eh, lo que corresponde al logaritmo de X en base 5, ¿ya? Pero hay un detallito que es con respecto cuando el X vale 5. Tiene que estar proyectado justo la imagen en el 1, ¿ya? Entonces, si no me entendieron muy bien la idea, les recomiendo ver el video que corresponde a la clase número 4, porque ahí ya puse la guía junto con la evaluación para que ustedes fueran incorporándola. Pero aquí es importante es la guía. Para este ejercicio necesito sí o sí, si tú no tuviste la clase conmigo de manera presencial, la guía para que ustedes lo fijen ahí correspondiente, ¿ya? No es la guía número 4, está en la clase número 4, ustedes la descargan, ¿ya? En el ejercicio número 2, o sea, perdón, en el ejercicio número 8, perdón, que empiezan con los verdaderos falsos, me dice la función cuadrática ax cuadrado más bx más c, perdón, asociada a la siguiente parábola, que es la parábola que aparece acá, el coeficiente a es un número negativo. Para los que no se recuerdan, en la guía número 3, y lo mismo expliqué en la clase número 3 cuando hice la actividad, el coeficiente de A, que es el coeficiente que acompaña en el término cuadrático, si el signo es positivo, la parábola asociada es abierta hacia arriba. Si el signo es negativo, la parábola asociada a esa ecuación es abierta hacia abajo, ¿ya? Ahí automáticamente estoy soplando que le estoy diciendo solamente el tip que correspondía solamente al signo, ¿ya? Entonces la pregunta es si lo que yo dije corresponde a lo que sale en la número 8. Si es así, porque solamente mirando la gráfica, solamente le estoy preguntando que si yo te digo que el coeficiente de A es un número negativo, ¿está bien que la gráfica esté la parábola abierta hacia abajo? Si es así, pongo verdadero, si no, le coloco falso. En el caso de la número 9, al igual que antes, igual como cuando dije la número 7, tienen que tener la guía. ¿Por qué tienen que tener la guía? Es de la guía número 4, porque en cada caso, por los 4 casos de funciones exponenciales y los 2 casos que puse de funciones logarítmicas, puse características. Y dentro de las características, el último punto tenía que ver si era estrictamente creciente o estrictamente decreciente en cada uno de ellos, ¿ya? Y ahí solamente tienen que fijarse, leerlo, eh,
y fijarse si es estrictamente decreciente o estrictamente creciente. Si es estrictamente decreciente el caso 1 del logaritmo, entonces le coloco verdadero, si no, le coloco falso, ¿ya? En el ejercicio número 10 me dice la ecuación cuadrática 4x cuadrado más 2x, 4x cuadrado más 2x más 5 es igual a 0. Me dice, tiene dos soluciones reales y distintas. Cuando yo hablo de que tiene dos soluciones reales y distintas, significa que el discriminante, ¿ya? Que parece un triángulo, pero no es un triángulo, ¿ya? El discriminante es mayor que 0, o sea que es un número positivo. Cuando me dice que dos soluciones son reales y positivas. Para los que no se recuerdan, la fórmula del discriminante es esta: b elevado a 2 menos 4 por a por c. Y tú dices, ¿quién es quién? Aquí el a es 4, es el primer número que aparece acá. El b es 2. Y por último, el c es 5. Con los signos correspondientes, porque si es positivo, por eso me quedo 5 positivo, como el 2 es positivo, y así lo voy a hacer, ¿ya? Entonces, simplemente reemplazo, aquí me va a quedar el 2 elevado a 2 menos 4 por el valor de A, que aquí es 4, por el valor de C, que es 5, ¿ya? Entonces, vamos a poner acá, este es el menos 4 que está en la fórmula, este es el elevado que está en la fórmula, el B, que es el color verde, lo vamos a poner el mismo colorcito que lo elegí ayer, y el 4 del A lo colocamos con el rosado, creo que es el color. Entonces, simplemente, si ustedes se fijan, reemplacé, hago la potencia acá, hago las multiplicaciones, estas tres multiplicaciones, y resto estos dos resultados. Entonces, resto ese resultado con ese resultado. Si el resultado me da positivo, entonces es verdadera la número 10. Pero si el resultado me da un número negativo, entonces le coloco falso, ¿ya? En el ejercicio número 11. Ejercicio 11. En el ejercicio 11 es igual a lo que yo expliqué en el ejercicio, se me perdió, número 4. Lo que yo expliqué en la número 4, ¿ya? Porque lo expliqué pensando en un numerito con letra, ¿ah? Acá, en la número 4, se aplica automáticamente al ejercicio número 11. ¿Ya? Así que ahí ya está la explicación, ustedes lo resuelven, recuerden que si dos logaritmos son iguales, tienen la misma base, entonces los argumentos tienen que ser iguales y ahí tú dices, ah, ya, esto es igual a eso, entonces despejo la X y entonces el X vale 4, si así pongo verdadero, si no coloco falso. En la número 12, esto tiene que ver con la guía número 3, esto que aparece acá, el menos b más menos, la raíz cuadrada de b elevado a 2 menos 4 por a por c, todo eso partido por 2 por a. Esta es la fórmula general de ecuaciones cuadráticas, que me dice la número 12, no todas las ecuaciones cuadráticas se pueden resolver con la fórmula que aparece aquí. Yo creo que ya he dejado muy claro esto cuando hice la clase número 3 y a los alumnos de manera presencial, y en la guía la fórmula es general. Así que si no se pueden resolver todas las ecuaciones, le pongo verdadero. Si es todo lo contrario, se pueden resolver todas las ecuaciones cuadráticas, entonces coloco falso, ¿ya? La número 13 me dice la función exponencial f de x igual a menos 7 elevado a x es estrictamente decreciente. En este caso, tienen que ver la guía. La guía número 4 se tienen que fijar en el caso número 3 de funciones exponenciales, este es el caso 3, y ver las características. La última característica le va a decir si es estrictamente decreciente o es estrictamente creciente. Entonces ahí colocan verdadero o falso. Y en el caso de la número 14, la gráfica asociada a la función exponencial f de x igual a 9 elevado a x pasa por el punto 1,9. Este es el caso número 1 de función exponencial y está justo en la característica
número 2. En la segunda característica aparece esto de que pasa por ese punto cuando el X vale 1, ¿ya? Entonces tienen que fijarse si corresponde al 1,9, ¿ya? Cuando el A vale 9. Si es así, entonces le coloco verdadero, si no, le coloco falso, ¿ya? Entonces, para que se entienda la idea. Ya, chiquillos, entonces esta es la última que corresponde, evaluación que corresponde al primer semestre. Nos estaríamos hablando ya en el video que corresponde ya al segundo semestre, que es la guía número 5, que empezamos con circunferencia. Ya, chiquillos, nos estamos hablando. Chaito.